Padre, abre tu corazón. Dios nos va a hablar esta noche. Amén. Ok. ¿Cuántos saben que cada uno de los que estamos aquí tenemos un propósito de Dios? Amén. El que tú y yo tengamos un propósito es algo maravilloso, ¿verdad? ¿Sí estás aquí? Mira, lo que determina el éxito de una persona no son las cosas que tiene. ¿Sí estás aquí? Lo que determina el éxito de una persona no es lo que tiene, sino qué propósito tienen las cosas. Porque hay personas que tienen muchas cosas. Tantas tienen que no saben qué hacer con ellas. Hay otras que tienen pocas, pero sí saben para qué son y qué hacer con ellas. Aquí lo que va a cambiar todo es saber para qué son las cosas. Eso es igual a saber qué propósito hay en cada momento. Si nosotros logramos entender qué propósito hay en lo que estamos viviendo, entonces vamos a avanzar. Amén. Israel no sabía o no entendía el para qué Dios los había sacado de Egipto y los estaba metiendo al desierto. Aquí. Ellos creían que iban a entrar al desierto a morir, pero lo que no sabían es que el desierto tenía un propósito en ellos. Y el propósito que tenía el desierto en ellos era que comenzaran a aprender a confiar en Dios. Ese era el principal propósito. Dentro de ello tenían que aprender orden, aprender autoridad, aprender sujeción, aprender muchas cosas que ellos no conocían. Y que el no conocerlas los había llegado a estar de esclavos 400 años en Egipto. Amén. Y la que está a tu lado, si tú no sabes el propósito, vas a renegar. Y aunque tengas todo, no vas a saber qué hacer. Porque hay gente que tiene todo, pero no sabe qué hacer. Y hay gente que tiene poco, pero sabe para qué es eso poco. Y esa es una gran diferencia. Hay muchas. Mira, los discípulos, Jesús le dice, pues deben de comer a esos 5,000. Dice, Señor, pero nosotros no tenemos más que de 5 panes y 2 ¿qué? Y 2 peces. No sabían el propósito. Señor, despídelos para que vayan y qué, y compren y coman allá en el pueblo. Y Jesús les dijo, es que ustedes no saben cuál es el propósito. Y les pide los panes, se los presenta al Padre y da gracias por ellos. Y entonces le dice, repartan. Porque Dios de la nada puede hacer todo. Con un hombre llamado Noé, comenzó un propósito para esta humanidad. Y era un cambio, una transición. La demás gente no entendía el por qué Noé estaba construyendo un arca. ¿Y se burlaban de quién? De él. La gente no entiende el por qué tú vienes a la iglesia y tal vez se burlen de ti. Pero ¿cuántos entendemos el por qué venimos? El por qué es el propósito. Si nosotros sabemos el por qué, entonces vamos a triunfar. Mira, Mateo capítulo 2. El propósito, amado, es el por qué y el para qué de algo. Señor, ¿por qué esto? Señor, ya sácame de aquí. Señor, ya quítase. Pero nunca le pregunta, Señor, ¿por qué? ¿Y para qué?
oramos, pero jamás le decimos, Señor, ¿por qué y para qué? ¿Y para qué es lo que estoy viviendo? ¿Qué propósito tiene lo que estoy viviendo? Muchos creen que es porque se va a acabar todo, pero dice Dios, hay un propósito dentro y el primero es que me busques. Hola. El primer propósito de una adversidad o de una tribulación es que busquemos su presencia. Pero la gente, muchos no entienden, y cuando viene la tempestad y cuando vienen las tribulaciones, lejos de entender que el propósito es que busquen a Dios, se apartan. Y es cuando menos nos debemos de qué? De apartar. Dice Mateo en el capítulo 2, cuando Jesús nació en Belén de qué? De Judea. En días del rey Herodes vinieron al oriente a Jerusalén unos ¿qué? Unos magos. Diciendo, ¿dónde está el rey de los qué? De los judíos, que ha nacido, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos ¿a qué? A adorarle. Y dice el verso siguiente, oyendo esto el rey Herodes, ¿qué le sucedió? Se turbó, y toda Jerusalén ¿con quién? Con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó, ¿dónde había de nacer el qué? ¿El Cristo? Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el qué? Por el profeta. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo ¿qué? Israel. El nacimiento de Jesús tenía un propósito. Mira que está a tu lado, tú naciste con un propósito. Mira, amado, Sansón nació con un propósito. Dios tenía un plan y un propósito de un para qué y por qué estaba él sobre la qué, sobre la tierra. ¿Para qué nació Jesús? Porque era el libertador de qué? De Israel, el que lo iba a guiar, el Salvador. Jesús vino a cumplir un propósito de Dios sobre la tierra, hermano. Mira que está a tu lado y tú también. Tú no eres una casualidad. Mira que está a tu lado, no importa cómo hayas nacido. ¿Sabes que hay gente que está torturada por la manera en que nació? Es que yo, si yo hubiera hubiera tenido mi familia, solamente yo. Dios, yo tengo un propósito en todo. Dios no se equivoca. Salomón nació con un propósito, ¿sí o no? Entonces dentro de ese propósito David se tenía que equivocar. Pero dentro de los planes de Dios estaba Salomón. ¿Sí estás aquí? Pero dentro de los planes estaba ¿quién? Salomón. Y eso implicaba que David se equivocara. Ya que está a tu lado, tú has cometido errores. Que Dios conoce. Y los ha permitido. Con un propósito. Dígame, de los que estamos aquí, ¿quién no ha cometido un error? Y ya conociendo de Dios. ¿Crees que Dios los conoce? Sí. ¿Crees que tenga un propósito? Sí. Dice su palabra ahí, que entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la ¿qué? De la estrella. Y enviándolos a Belén dijo, id allá y averiguar con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que también yo vaya y le ¿qué? Y le adore. Ellos habiendo oído al rey se fueron, y aquí la estrella que había visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegado se detuvo sobre donde estaba el ¿qué? El niño.
Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande ¿qué? Gozo. Y al entrar a la casa, ¿vieron a quién? Al niño. Al niño. ¿Con quién? Con su madre María. Y postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y ¿qué? Y mirra. Todo tenía un propósito, ¿no? Lo que le llevaron a Jesús, todo tenía un ¿qué? Un propósito. Y el oro manifestaba el reino que él tenía, ¿no? Porque era el rey de reyes y el señor de los ¿qué? De los señores. La mirra estaba simbolizando que él iba a morir, porque la mirra lo utilizaban para embalsamar a los muertos. Desde que Jesús nació estaba anunciado y el propósito por el cual había ¿qué? Nacido. Iba a ser rey, pero también iba a morir. Jesús vino aquí a la tierra con un propósito. Y la que está a tu lado, igual que tú, igual que yo. Mira, el tener tú y yo un propósito es tan poderoso que el saber que tenemos un propósito nos hace que podamos actuar, hermano. En el Peniel nos lo enseña: tú naciste con un propósito, el principal propósito de ser hijo legítimo ¿de quién? De Dios. ¿Hijo qué? Legítimo de Dios. No diga que está a tu lado, no, bastardo. Hijo legítimo. Él quiere que seamos sus ¿qué? Sus hijos. Y conmigo eso es mi principal propósito. Porque ¿qué dice Romanos? Y si hijos, herederos de Dios y coherederos con Jesucristo, si es que padecemos juntamente con ¿quién? Con él. Y conmigo otro propósito. Que por causa de su nombre somos contados como ovejas de matadero todos los días. Ya no nos gustó tanto, ¿verdad? Ahí ya dijeron amén. Ese también es un propósito, hermano. El apóstol Pedro también nos dice que para eso fuimos llamados, para padecer por causa de su ¿qué? De su nombre. Y que él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Dice su palabra ahí: pero siendo avisados por la revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro ¿qué? Por otro camino. Diga que está a tu lado: nada va a estorbar los propósitos de Dios sobre tu vida. Solo tienes que obedecer. Esos hombres iban con un propósito. Herodes quería frenar el ¿qué? El propósito. Pero el Señor puso en sus corazones que no volvieran ¿a quién? A él. Porque Dios tenía un propósito, un plan específico con Jesús, y nadie lo iba a detener. Satanás estaba muy feliz porque creyó que había frenado a Jesús sobre la tierra, pero lo que no sabía que el propósito de Jesús era morir en la tierra. Diga que está a tu lado: y él se lo adelantó. Al ver el enemigo que Jesús estaba desbaratando sus obras, se ensañó con Jesús. Lo que no sabía es que él mismo estaba siendo parte del propósito que Dios tenía sobre ¿quién? Sobre Jesús. Y a veces el enemigo va a ser parte de los planes que él tiene para tu vida. Y el que está a tu lado: fue parte de los planes con Job.
Fue uno de los instrumentos que Dios usó para cumplir el propósito de la vida de ¿quién? De Job. Amén. Aunque tú no lo creas, o si lo crees o no lo crees, Dios le da órdenes al diablo. ¿Y el diablo qué crees? Obedece. ¿Qué le dijo? Haz como tú quieras, pero no toques su qué. Ok, haz como tú quieras, está dentro de mi plan. Dale, ¿con qué? Con todo. Pero, hey, estás limitado. Puedes hacer garras todo a su alrededor, pero no toques su qué. Su vida. ¿Por qué Satanás no puede tocar su vida? Porque él no es el dueño de la vida y de la muerte. El dueño de la vida y de la muerte es el Señor, amado. ¿Qué dijo Jesús? A mí nadie me va a quitar la vida, yo la entrego. Jesús dijo, a mí nadie me va a quitar ¿qué? La vida, yo mismo la voy a ¿qué? A entregar. ¿Por el rescate de quién? De todos nosotros. No es que el enemigo tenga poder sobre mí, yo vengo ¿a qué? A sacrificarme en un sacrificio vivo y agradable a quién? A Dios. Dice su palabra ahí en el capítulo 2, en el verso 4. ¿Qué preguntó Herodes? 2:4. Convocó a todos los sacerdotes y a los escribas, ¿y qué les preguntó? Eso es igual a dónde y cuándo hacer las ¿qué? Las cosas. ¿Qué les dije? Les decía el Señor a Israel, no peleen, estad ¿qué? Quietos. A Elías le daba instrucción y le decía, ve allá, le decía dónde y cómo hacer las ¿qué? Las cosas. Dios te diga que está a tu lado, Dios te va a dar las instrucciones. Mira, ellos traían las instrucciones. En el verso 5 le dicen, ¿en Belén de qué? Porque así estaba escrito. Era ¿cuándo? ¿Dónde y qué? ¿Y cuándo? Jesús no nació ni antes ni después. Nació en el tiempo específico que Dios tenía para su nacimiento. Todo lo que tú y yo vivimos tiene un tiempo. Porque la palabra decía en el verso 6, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo ¿qué? Mira, el Señor sabía dónde exactamente iba a nacer su hijo. Él dijo en dónde, en qué lugar, lo especificó. ¿Sí es de aquí? Sí. Dice el verso 13. Después de que ellos partieron, Dios prevé los tiempos aún. Dice, después de que ellos partieron, he aquí que un ángel se le apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Dios, dile a que está a tu lado, Dios tiene todo controlado. Dios tiene todo controlado. No te desesperes. No te desesperes. Mira, ¿tú crees que alguien iba a frenar el propósito de Jesús sobre la tierra? Cuando ese propósito ya estaba establecido por el Padre. Cuando Herodes quiso hacerlo, dice, el Señor dice, así, en lo que tú vas yo ya vengo. Y antes de que tú toques a Jesús, Jesús ya no va a estar.
Y envió un ángel que le hablara en sueños ¿a quién? A José, y le dijo: levántate y vete a Egipto. Y permanece allá hasta que yo te ¿qué? Y conmigo tiempo. Hay tiempos que se van a cumplir en nosotros, hombre. Y por más que te quieras salir de ahí, ¿qué crees? Mientras que no se cumple el tiempo que Dios ha determinado, a donde vayas. A donde vayamos, amado. Y él dijo: no te muevas de ahí hasta que yo ¿qué? Hasta que yo te diga. Porque acontecerá que Herodes buscará a un niño ¿para qué? Para matarlo. Y dice: y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue ¿a dónde? Digan que está a tu lado, tienes que estar atento. Tienes que estar atento A las instrucciones. a las instrucciones, Porque van dentro de tu propósito. porque van dentro de tu propósito. Dios nos va a ir dando las ahí te vas a escuchar medio lado, pero las pistas para ir avanzando. Él no te va a decir todo de un jalón. Te va a ir dando las indicaciones para que vayas ¿qué? Avanzando. Y dentro de sus indicaciones hay protección. Dentro de ello, ¿por qué? Porque en la obediencia está la ¿qué? La bendición. Ser entendidos y ser atendidos a lo que Dios hable nos va a dar respaldo y nos va a dar resguardo de lo que pueda pasar. Así se levanten a quererte matar. Si tú obedeces a Dios, nadie te va a tocar. Amén. Contra Jesús se levantó un rey, ¿para qué? Para matarlo. Se levantó para romper el propósito que Dios tenía sobre ese niño, ¿cierto? Pero ¿qué dijo Dios? No, nada. Y dentro de ese propósito estaban sus padres, amor. Y le dice: y estuvo yo hasta la muerte de ¿qué? Fíjate, ¿hasta cuándo? Hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a ¿quién? A mi hijo. Y conmigo, todo tiene un propósito. Mira, a Dios no se le va nada, man. Y todo lo que aparentemente parece chusco, parece raro, no, todo tiene un qué, un por qué y para qué. ¿Cómo le reclamaban al Señor? ¿Para qué nos sacaste de dónde? De Egipto. ¿Por qué nos trajiste aquí? ¿A hacernos morir de qué? De hambre. Lo primero que tienen que aprender es que no solo de pan vivirá quién, sino de toda palabra que sale de la boca de quién, de Jehová, vivirá el hombre. ¿Y cómo se la pasaba Israel? ¿Y por qué? ¿Y para qué? ¿Y por qué? ¿Y para qué? Y nunca entendieron el por qué y el para qué cuando Dios se los decía. Porque te voy a llevar a una tierra donde fluye la leche y la ¿qué? Y la miel. Ese es el para qué. Y porque habían sido esclavos, ¿cuántos años? 400, pero también le dijo: porque yo te he escogido para que seas mi especial tesoro sobre toda la tierra. Y ellos no lo entendieron. Y en lugar de decirle: Señor, gracias, haznos entender por qué y para qué. Para que dependamos de ti. Va. Pura queja y pura qué. Y pura queja. ¿Por qué no entraron al propósito de Dios, que era la tierra que fluía la leche y la miel? Porque nunca entendieron su propósito. Diga que está a tu lado: ¿tú para qué crees que naciste? ¿Para qué crees que naciste? ¿Para
para crecer, reproducirnos y morir. ¿Para eso nací? No. Nacimos para ser reyes y sacerdotes y para gobernar sobre la tierra, hermano. Amén. Porque somos un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido ¿por quién? Por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Quieres más propósito? ¿Queremos más propósito? ¿Cuántos queremos esos títulos, ¿no? Amén. Escuchemos la instrucción de Dios. Ay, ¿por qué sigo en este estado? Tiene un porqué y un para qué. Mira, los que verdaderamente son siervos y hijos son probados en las adversidades, hombre. Dice Deuteronomio 8, verso 2: y te acordarás de todo el tiempo que te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años por el desierto. Propósito: para afligirte. ¿Para qué más? Para probarte. Para saber qué había en tu qué, en tu corazón, y si habrías o no de guardar sus qué, sus mandamientos. Hola. Amén. Amado, cuando estamos en aprietos, ahí sale lo que verdaderamente hay en el corazón. ¿Sabes que huir de Dios cuando hay problemas es deslealtad y traición? ¿Qué pasa cuando un soldado deserta del ejército? Se convierte en un desertor. Y en lugar de ser parte, se convierte en enemigo de la ¿qué? De la patria. Hola. Dios nos va a probar para ver quiénes son de Él. Porque eso dijo: mis ovejas escuchen mi voz y me siguen. Entonces los que se van, ¿serán ovejas? Mira, los discípulos tuvieron una oportunidad, y dentro de esa oportunidad estaba dentro de su propósito. Cuando Jesús fue apresado en el Getsemaní, ¿sabes cuál era la oportunidad que ellos tuvieron? De demostrarle a Jesús cuánto le amaban, y reprobaron, porque se fueron, dice la palabra, y huyeron. Pedro tuvo la oportunidad que lo que Jesús le había dicho no pasase. Cuando le dijeron: mira, es uno de ellos. ¿Qué dijo hoy? Yo no andaba ¿con quién? Con él. Escúchelo cómo habla como uno de qué, de ellos. Y hasta le cambió el lenguaje: maldita sea, que nada tengo que ver con el Galileo. Y que se acuerda de lo que Jesús le había dicho, que canta el gallo, y entonces ya se acordó, ¿verdad? Lo que Jesús le había dicho. ¿Eso estaba dentro de los planes de Dios para con Pedro? Sí. Imagínate, hermano, que nos hubiera tocado ser Judas. Qué difícil papel, ¿no? Sí. Pero hay gente que va a tener que cumplir propósitos. Ojo, la gente que se sale del propósito se convierte
en un utensilio de usos viles que solamente Dios va a usar, pero lo va a querer desechar. Porque dice que dentro de una casa hay diferentes utensilios, amor. Unos de usos viles y otros de usos honrosos. Dentro del propósito de Dios, ¿de cuál crees que quiere que seas? Sansón era un vaso de uso ¿qué? Honroso. ¿Y en qué se convirtió? En un vaso de uso ¿qué? Pero porque él decidió, amado, salirse del propósito de ¿quién? De Dios. Dios le hablaba aún por sus padres: mira, Sansón, no hay mujer entre las hijas de nuestro pueblo para que vayas a salirte del propósito y te quieras casar con una incircuncisa filistea. ¿Sabes qué dijo Sansón? A mí no me queda. No me importa lo que Dios quiera hacer con quién. Conmigo. A mí me gusta y yo la quiero. Diga que está a tu lado: cuida de no tomar decisiones que te saquen del propósito. Si tú no quieres tomar decisiones que te saquen del propósito, tendrás que estar conectado con Dios para escuchar su voz. Esos magos estaban conectados con Dios y entendieron que su propósito solamente era llevar, adorar al niño e irse. Dentro de su propósito no estaba en ir y darle mensajes a quién, al rey. Y Dios mismo les dijo: así que cumpla su propósito y adiós. Herodes, dentro del plan de Dios, también cumplió su ¿qué? Su propósito. José cumplió su propósito. María cumplió su propósito. Juan el Bautista cumplió su propósito. Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Y dentro de ese propósito es que tú y yo caminemos en bendición. Que tú y yo seamos prósperos. Que tú y yo tengamos amor, fe, bondad, mansedumbre, templanza, paciencia, benignidad, amado. Que disfrutemos de lo que Él nos dé. ¿Qué le dijeron Pedro? Pedro siempre era el que preguntaba: Señor, ¿y nosotros que lo hemos dejado todo? ¿Qué recibiremos? Dentro del propósito de seguirte, ¿qué recompensa qué hay? Le dice: 100 veces más en esta vida de lo que hayan dejado. Y además, la vida eterna. Mira, Pedro se sentía tan mal cuando negó a Jesús que volvió a ser pescador. Pero hasta allá Jesús fue por él para regresarlo al qué? Al propósito. Jonás tuvo que ser muerto por 3 días para que regresara ¿a qué? A su propósito. Porque dentro de los planes de Nínive estaba ¿quién? Jonás. Y al que está a tu lado, tú sabrás. Tú sabrás. Si atrasas tu propósito. Si atrasas tu propósito. Mira, cuando nosotros atrasamos el propósito, nada más atraemos dolor y sufrimiento. ¿Y cómo lo atrasamos? Con nuestras malas decisiones y nuestra falta de obediencia. ¿Qué le decía el Señor? Ve a Nínive. No, él le daba para dónde. Para Tarsis. ¿Y qué provocó en la vida de Jonás? Dolor y sufrimiento. ¿Qué ha provocado en nuestras vidas hacer dirigirnos o proceder en nuestro propio entendimiento? Dolor y sufrimiento.
Porque muchas veces nos vamos a topar con cosas que en nuestra alma, que nuestro entendimiento no van a querer recibir, amado. Porque mira, obedecer cuando las cosas nos agradan, qué chido es eso. Pero obedecer cuando lo que nos están dando de instrucciones no va en contra de lo que pensamos, va en contra de lo que nosotros creemos, amor. Mira, está al lado, no cualquiera. Dale un aplauso a Dios. ¿Qué le dice el Señor ahí a Israel? Mira, ahí ya en el Deuteronomio 8 ya no eran los que salieron, ya eran los que habían nacido en el desierto. Y el Señor les estaba diciendo, ok, yo tengo un propósito y el mismo que era para sus padres, ¿es para quién? Es para ustedes. Ustedes crecieron dentro de ese propósito, pero sus padres no se dieron cuenta de lo que yo quería hacer. ¿Con quién? Con ellos. Así que todo esto que han pasado, algún día se van a acordar. Mira que está a tu lado, todo lo que estás viviendo. Todo lo que estás viviendo. Un día te reirás de eso. Un día te reirás de eso. Y vas a decir, me acuerdo cuando yo pasé por eso. Pero mi Dios me sacó de ahí, mi Dios me llevó a una victoria mayor, mi Dios me bendijo, mi Dios me hizo avanzar. Yo sí me acuerdo, hermano, cómo era mi vida hace 10 años cuando comenzaba a dar pasos de fe. Y me revolcaba como chinicuila en comada, hermano. Porque dentro del propósito Dios tenía un montón de herramientas para cambiar cosas en mí. Unas piedras de pulir que no, hombre. Y por más que yo me las quería quitar, iba yo y me quejaba con el notario y decía, no, es que el hermano y aquí y allá, ahí quédate. Y yo pensaba que si no, hijo, vete, pues qué tal. No, pues ¿cómo vas a estar ahí? No, ahí quédate. Y yo, pero es que no había semana que no me quejara. ¿Pero qué estaba haciendo con mi queja? Solamente prolongar el tiempo. Mientras que yo no entendiera el propósito para el que Dios me había puesto en ese lugar, iba a comenzar a avanzar. Y hasta que lo entendí, entonces mi actitud cambió, man. Y dije, no, Señor, tú me estás puliendo, me estás quitando toda esa soberbia, todo ese orgullo, toda esa altivez. Tú me trajiste aquí para que le bajara 2 o 3 o 4 o 5 o 6 rayitas a mi volumen. Y le dije, amén. Cuando yo entendí el propósito, la atmósfera cambió. Ya que se luego, cuando tú entiendas el propósito, la atmósfera va a cambiar. Mientras que no lo entiendas, tú mismo vas a generar una atmósfera de opresión, amado. ¿Qué generaba Israel en el campamento? ¿Una atmósfera de qué? De opresión. Pura queja. Hasta que enfadaron a quién? A Dios. Mira que Dios es paciente, pero tardo para la ira, dice. ¿Tardo para la qué? Pero no dice que no se va a enojar, amado. Se dice que Él es tardo, o sea, no las pasa. Y prolonga su misericordia, pero una vez que ya determinó darnos cuello, Él es violento para ejecutar. Y nadie lo va a cambiar de decisión. Me dicen, ay, es que Dios es amor, sí, pero también es fuego consumidor, amor. Y Israel hartó a Dios y le cayó fuego del cielo. Que querían comida y que querían carne y que les da su carne, pero acompañada de fuego. Oye, Dios, ¿cómo crees que tenían ya a Dios, hermano?
Les daba todo sin hacer nada y ellos quejan y quejan y no entendían que Dios quería hacer morir en ellos muchas cosas, ¿no? Mira que está a tu lado igual que contigo y conmigo. Igual que contigo y conmigo. Pero mientras que tú y yo no entendamos el por qué y el para qué, te vas a querer salir de donde estés. Me decían un joven que vivió conmigo unos meses, duraba una semana o dos en los trabajos. No, es que el jefe es bien manchado, no, es que me cargan la pila, no, es que le digo, ¿crees que el problema sean los jefes? Le dije, ¿qué no has entendido que Dios ha puesto a esas personas para pulir en ti cosas? Y que lo primero que quiere desarrollar en ti es que te sujetes a alguien, que obedezcas, pero cuando no le parecía, mejor renunciaba. Y ya llegaba aquí, hijo, no, pues ya renuncié. Y por andar desobedeciendo y desobedeciendo, quédate ahí, se metió a trabajar sin consultar. A una donde pulían, creo, hacían estructuras para las bodegas. No consultó, no pidió nada, solamente ya estoy trabajando. ¿En dónde? No, pues en una. Como a los 2 días, con el pulidor que se da un llegue. ¿Qué pasó, hijo? No, pues es que te digo, ¿y tú por qué crees que Dios lo permitió? No te quieres sujetar a nadie. Dios tiene un propósito y el principal propósito es que aprendas a sujetarte, autoridad y sujeción a alguien. Y tú no quieres, pues ahora te vas a tener que sujetar. Y ve, lo único que está pasando es que te están pasando cosas y en lugar de irte mejor, te está yendo cada vez ¿qué? Peor. Pero porque tú quieres huir del orden. Pues al final pues siguió y se fue. Y de repente yo ya me voy y me voy a ir a estudiar y que a trabajar y que no sé cuántos planes ya él tenía. Y pues hijo, que Dios te bendiga y si algún día necesitas ayuda, pues aquí estamos. Se fue y a la fecha no he sabido nada de él. Lo único sé que se fue a la tierra de donde era y en lugar de irle bien, le está yendo mal. Pero Dios ya lo había dicho conmigo, Dios ya lo había metido un propósito. Pero él se salió. No, y también le ayudaron a que se saliera, porque él tenía un pequeñito y una niña que iban a nacer. Y él tenía problemas, estaba solo en esta ciudad. Y la familia de ella, en lugar de apoyar para que él se restaurara y se levantara en el Señor, se la pasaban diciéndole: y ya dile que te dé, y dile que ella se ponga a trabajar, y mira, y esto, y lo otro, y Dios la estaba bendiciendo a la joven vendiendo gelatinas en un trabajo, y de ahí sacaba para los niños. Le dije: ayúdale, hija, aquí no, yo no te estoy pidiendo nada, aquí Dios lo va a mantener en lo que Él se restaura para que pueda hacerse responsable de ti y de los niños. Pero como la familia no entendió el propósito, en lugar de ayudar, ¿qué crees que estaban haciendo? Mira, llevan a los jóvenes al refugio, andan mal, no saben traer dinero, llevan un mes y ya están más o menos y no, pues es que tienes que ir a trabajar porque ahí están tus hijos y ahí están, y ahí empiezan los chavos: no, pues yo me tengo que ir porque tengo que ir a trabajar. Los presionan, ¿no? Y salen otra vez que a trabajar y a lo mismo. Porque si tú no entiendes el propósito, pongo esos ejemplos, porque si nosotros no entendemos el propósito,
nosotros mismos vamos a provocar que hasta nuestros mismos hijos se salgan de él. Cuando nosotros tenemos que ser parte del propósito y impulsarlos ¿a qué? Al propósito de Dios. Amén. Dios tiene planes para todos, amor. Pero se le olvida a los jóvenes que el primer plan que Dios tiene es que sean hijos legítimos ¿de quién? De Dios. Y muchos jóvenes interponen sus sueños antes que a Dios. Y no les importa salirse del propósito con tal de cumplir con sus sueños. Mira este joven Jota que es de Brasil. Desde los 6 años Dios le dijo su propósito. Se encarriló al propósito. Cuando él gana un programa de canto allá en Brasil con la canción de Angus Day, Aleluya, el enemigo inmediatamente se le abalanza y el productor de Michael Jackson lo quiere jalar al mundo, ¿no? Fíjate quién le estaba haciendo una propuesta. El productor de los discos de Michael, ¿quién? Le hizo una propuesta para que grabara con ellos. Pero le dijo, vas a grabar con nosotros, pero no vas a grabar ninguna canción para Dios. Sí, amén. Di conmigo, ¿qué decisión? ¿Qué decisión? ¿La fama La fama o la honra de Dios? o la honra de Dios. Si él hubiera dicho, va, tal vez ahorita sería uno de los artistas más famosos de todo el mundo, ¿no? Y estaría en una posición tremenda en el mundo, pero fuera de los propósitos de quién? De Dios. Dios le dijo que lo iba a llevar a las naciones y que él iba a adorarle y que iba a estar en muchos lugares. Mira, él tomó la decisión de no hacer caso a esa oferta. Y ahorita Dios lo está llevando de nación en nación, adorando y llevándole un mensaje a la juventud, que vean que dentro de los planes de Dios hay victoria y bendición. Amén. Y es un joven tan humilde y tan sencillo, pero él ha sabido obedecer la voz de Dios por medio del apóstol Satirio, ¿no? Y el apóstol Satirio le dijo, hey Jota, ¿por qué no grabas un disco en español? Porque nada más tenía discos en portugués, ¿no? Y él obedeció, aprende español y graba un disco en español. Y obedeció la voz de su autoridad, bueno, de Dios, ¿a través de quién? De su autoridad. Porque con su idioma no iba a llegar a los lugares que Dios quería que llegara. Y entonces Dios le dio el paso a seguir. Ok, ya te levanté donde se habla portugués, pero ahora te necesito que hables ¿qué? Español. Y obedeciendo a la instrucción de Dios empezó a aprender español, grabó su primer álbum en español, su primer sencillo y ¡pum! Dios lo levanta. Pero porque ese joven entendió el propósito de quién? De Dios. De Dios. Y a la oferta que le hizo el mundo le dijo no. Amén. Tienes que tener cuidado, hermano, porque el enemigo siempre va a buscar sacarnos de nuestro ¿qué? Sacó del propósito a Adán y a Eva. ¿Estás aquí? Sí, amén. Lo sacó del propósito en el huerto, hermano. Ese es el mismo plan de él, sacarnos del ¿qué? Del propósito. Por eso atendamos la voz de quién? De Dios, hermano. Mira, Pablo le dijo a Timoteo que nadie tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo a los creyentes en conducta, en espíritu y en verdad. Tú ponles la muestra, porque tú desde niño conoces las escrituras. ¿Qué le dijo? No te salgas del ¿qué?
El propósito. Que hasta le dijo, cuida lo que predicas, porque así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen, Timoteo. Le dijo, ten cuidado de no salirte del qué? Del propósito. Del propósito. ¿Qué le dijo Dios a Josué? Lo mismo. No te apartes ni a diestra ni a siniestra. Procura guardar los mandamientos que mi siervo Moisés te qué? Te mandó. ¿Sabes qué le dijo? No te salgas del qué? Del propósito. Dice lo que está a tu lado. No te salgas del propósito. Mira, mira que está a tu lado porque tu propósito Porque tu propósito tiene poder. tiene poder. Mira, el enemigo también quiso sacar a Jesús del propósito. Cuando Jesús sale del desierto, de los 40 días y 40 noches del ayuno, se le aparece Satanás. Y lleva y le muestra todo, en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dice, a ti te daré todo esto y la gloria de ellos si tú postrado me adorares. ¿Qué buscaba el enemigo con eso? Sacar del propósito a quién? Jesús. ¿Por qué Jesús no cayó en lo que el enemigo le estaba diciendo? Porque él sabía su propósito sobre esta tierra. Y él sabía que lo que el enemigo le estaba ofreciendo ya era de él, si él llegaba a la cruz, amor. Que no era necesario recibírselo porque de todos modos lo iba a ¿qué? A obtener. Pero legítimamente. Dentro del plan y del propósito de quién? De Dios. Dijo, este es el único que quiere es que me salga del propósito y en cuanto yo me incline a Dios propósito. El enemigo nos quiere sacar del propósito, hermano. Y el que está a tu lado, no dejes. No dejes. No dejemos que nos saque del propósito, hermano. ¿Sabes cuánta gente yo he visto que el enemigo ha sacado del propósito? Muchísima. El problema es que cuando ellos mismos le permitieron al enemigo sacarlos y después le echan la culpa a alguien más. Pues igual, lo mismo que pasó en el huerto, mano. ¿Quién te sacó del propósito? La mujer. ¿Y a ti quién te sacó del propósito, mujer? La serpiente. Mira que está a tu lado, no. Lo que te va a sacar del propósito. Lo que te va a sacar del propósito Son tus malas decisiones. son tus malas decisiones. Y escuchar a quien no debes de escuchar. Y escuchar a quien no debes de escuchar. Dios nos hablaba y nos decía, ¿a quién le estamos clamando? ¿A quién es el que queremos oír, hermano? ¿A quién es el que queremos que nos conteste? ¿Y cuánta gente le está haciendo caso más al diablo, hermano? ¿Cuánta gente el diablo le dice, ahí nada más te quieren tener en la iglesia? No, tú necesitas trabajar para que tengas esto y lo otro. ¿Qué? Mira, ahí te va. Lo que una persona en lo natural puede durar años en conseguir, Dios te lo puede dar en un día. Amén. Lo que una persona puede ganar en semanas o en días, Dios te lo puede dar en un momento, amado. Amén. Para que entiendas cuál es el propósito. Tú y yo tenemos entrada al trono de su gracia, hermano. Nuestro Señor es el dueño del oro y la qué? Y la plata.
Y Él en un momento nos puede dar lo que otros consiguieron en años. Dios te lo puede dar en meses, en días. Porque ese es nuestro Dios. Y la gente se va a maravillar, hermano. Pero ¿sabes a quién? A quien Dios le da le muestra su favor y su bendición. Dice que sus ojos contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de aquellos que le temen, hermano. Amén. Aquellos que confían en quién, en Él. Aquellos que saben que tienen un propósito dentro de esta tierra, hermano. No somos de este mundo, pero tenemos un propósito en este mundo. Amén. Y este mundo nos está esperando, hermano, a que nos manifestemos. Que pueda ver la gente a Jesús en quiénes, en nosotros. Pero ¿cómo se va a maravillar la gente si no está viendo señales dentro del pueblo de quién? De Dios. Y no me refiero a milagros y eso, no, señales en las vidas de las personas. Que Dios esté cambiando vidas de un día para qué. Pero al contrario, ahora la gente no quiere venir a Cristo. Porque la gente frustrada, la gente que se salió del propósito, ataca la obra de Dios, hermano. Y para eso le echan la culpa a los demás. ¿Quién? La mujer. ¿Y quién? La serpiente. Pero jamás dicen, yo tuve la qué. Mira, Nehemías, cuando iba a reconstruir los muros de Jerusalén, le dijo al Señor, yo y mi familia pecamos, te pido perdón. Él no dijo, ándele para que se les quite a los de Jerusalén, para que se les quite a esos de Judá. No, pues por eso se les cayeron los muros y les quemaron la ciudad, porque andaban en pecado. No, dijo él, yo también soy parte de ese ¿qué? De ese pueblo. Yo también he pecado, y también mi ¿qué? Mi familia. Porque Dios había dicho que los iba a dispersar. A ver, ¿qué estaba haciendo Nehemías en el reino medio persa? Pues el pecado lo había llevado allá. Porque el Señor dijo que los iba a dispersar por causa de su pecado, hermano. Pero que si ellos se volvían a Él, los volvería a reunir. Donde dijo que estaría su presencia. Y eso es lo que Nehemías le recuerda. Pero no antes de reconocer que él también tenía parte del asunto. Mira, si hay cosas que en nuestra familia no están funcionando, no nomás tiene la culpa uno. Todos tenemos parte en el asunto, hermano. El problema es que luego no lo queremos reconocer. Y mientras que no lo reconozcamos, no puede haber una restauración y una reedificación, hermano. Por eso Nehemías le dijo, yo también soy parte del ¿qué? Del problema. Perdona mis pecados y los de mi familia. Él no señaló a nadie, dijo, yo también soy parte del ¿qué? Del problema. Yo también ¿qué? Fallé. Y si eso está pasando es por culpa de toda la nación de ¿qué? De Israel, no nomás por algunos. Lógicamente que Israel estaba viviendo todo eso porque se salió de ¿qué? Del propósito. Y fueron alcanzados por el pecado y el pecado los hizo salirse de ¿qué? Del propósito. Apenas el apóstol Omar nos dijo, 26 veces ha sido derribada Jerusalén, mamá. Y 27 ha sido levantada. Es la nación más atacada de todo el mundo. Pero 27 veces se ha levantado. Amén. Y no importa que te ataque, levántate y métete al propósito, hermano. No importa lo que estemos viviendo ahora, metámonos al ¿qué? Al propósito. Porque dentro de los propósitos así está todo. Y por torpes que seamos dentro del propósito, no vamos a caer.
Dan un aplauso a Dios. Mira, si nosotros nos preparamos para el propósito, ¿cuántos quieren estar preparados para el propósito? Amén. Hagamos caso a lo que el apóstol Pablo dijo. Efesios 6:10, ¿qué dice? Fortalezcaos en el Señor y en el poder de su ¿qué? De su fuerza. Tenemos que estar preparados para ir cumpliendo el ¿qué? El propósito, porque hay alguien que nos va a enfrentar para sacarnos del propósito. Sí, amén. Esa es nuestra responsabilidad, que está a tu lado, esa es tu responsabilidad. ¿Qué dice? Por lo demás, hermanos míos, ¿qué dice ahí? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y vestidos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas de ¿quién? Del diablo, porque no tenemos Lucha contra sangre y carne, sino contra los principados, contra las potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra las huestes espirituales de maldad en las regiones ¿qué? ¿Sabes qué está diciendo el apóstol Pablo, el Señor a través de él? Estén listos para que estén fortalecidos y puedan cumplir el ¿qué? El propósito. Y cuando se aparezca el diablo, le corten la cabeza, man. Sí, amén. Amén. Y no lo saque de qué? Del propósito. ¿Qué caso tiene que solamente te fortaleces cuando ya traes la bronca encima? Amén. ¿Estás aquí? Sí, amén. ¿Por qué dijo el Señor? Orad sin cesar. Oren nomás cuando tengan problemas. No. Tenemos que fortalecernos. Mira, hay algunos de los servidores que no ayunan más que cada que va a ser peniel. Amén. ¿Será así? No. Nosotros para poder estar en victoria, amado, y para que nuestra carne y nuestra alma esté sujeta, por lo menos tenemos que ayunar tres días a la semana. Y de orar, pues ese es un hábito que tenemos que tener, amado. Sí, Sí, amén. amén. Pero hay gente que solamente comienza a orar cuando ya están bien embroncados. Sí, amén. No, amado. Tenemos que estar fortalecidos ¿en quién? En el Señor y en el poder de su fuerza, para que cuando el enemigo venga a levantar cosas que nos quieran sacar de propósito, entonces podamos enfrentarlo, amado. Sí, amén. Podamos resistirlo para que pueda huir de nosotros. Amén. Si tú no estás fortalecido, ¿cómo lo vas a hacer huir? Si andamos todos anémicos espirituales. Y tantito el enemigo le hace ¡miau! Y tú ¡ah! Aunque no ruge como león, ¿no? Ahora hace ¡miau! Y tú ¡ah! ¿Sí me estás dando a entender? Sí, amén. ¿Cómo tenía Goliat a Israel? Uno. Fíjate. Uno. ¿Cómo cuántos crees que eran los de Israel? El número. Y uno, di conmigo, y uno. Y uno. Los tuvo 40 días parados, atemorizados. ¿Cuántos días? 40. 40 días. Pero apareció uno bien fortalecido en el Señor. David. Y escuchó que Gatel nomás iba a llevar los quesos. Y escuchó que había uno que tenía amedrentado a todo Israel, amado. Y le fue y le dijo al rey Saúl: Rey, ¿quién es ese?
incircunciso filisteo que se ha atrevido a retar a los escuadrones del Dios viviente. Y el rey Saúl le quiere poner su armadura. Pero como David nunca había traído armadura, no sabía usarla. Le dijo, déjenme voy, rey, y yo lo voy a vencer. Porque David iba lleno. Y le dijo, cuando le dijo, tú vienes a mí con una espada, yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. ¿Sabes qué dijo? Vengo representando al Señor. Y haber dicho el enemigo, tú. Porque te dicen que David estaba chiquito. Y el enemigo dice, ¿que acaso yo soy un perro para que vengas a mí así? Le dice, no eres un perro, pero hoy te voy a vencer. Y le voy a dar a comer tu cabeza a las aves, tu cuerpo a las aves del cielo. Y no solo la tuya, la de todos ustedes. Mire, el Señor el fortalecido agarró las 5 piedras y la onda. ¿Y quién crees que direccionó esa piedra para que se le metiera en medio del casco? Y lo que se veía que era invencible cayó con una piedra. Por eso, y conmigo, por eso la importancia. Por eso la importancia Estar fortalecidos de estar fortalecidos para cumplir el propósito. para cumplir el propósito. Porque Jesús siempre se apartaba de madrugar a orar. Porque él mismo le dio el consejo a los discípulos, pónganse a orar para que no entren en qué, en tentación. Les dio la clave para que no fueran vencidos. Amén. ¿Cuándo, pastor? Todo el tiempo. No, mira que está a tu lado, no esperes No esperes. para que las cosas se compliquen, para que entonces ahora sí ores. No, amado, eso es siempre. Dile, Señor, gracias. Señor, gracias. Te bendigo por esta palabra, Te Padre. bendigo por esta palabra, Padre. Y te glorifico, Señor. Te glorifico, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. En el nombre de tu Hijo. Señor, Señor, ayúdame ayúdame y fortaléceme y fortaléceme para estar dentro de tu propósito, Señor. para estar dentro de tus propósitos. Yo te bendigo y te doy la gloria. Yo te bendigo y te doy la gloria. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Dale un fuerte aplauso a él. Que Dios multiplique conforme a su obediencia en el nombre de Jesús. Abraza a alguien, por ahí hay cafecito y pan, amado, para que tomen uno, por favor.